CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Si alguien viene a ti y te dice, oye, tú necesitas portarte bien, pero tú sabes que esa persona en alguna ocasión no se portaba bien, tú vas a decir, mira quién habla. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título del día de hoy es Mira quién habla. Mira quién habla. Este es un título similar al de una película. Es posible que tú te recuerdes hace ya muchos años atrás. Hubo una película que se titulaba exactamente así. Mira quién habla, o en inglés, Look Who's Talking. Bueno, a esto nos vamos a referir en este día, a ver a quién es el que está hablando en esta ocasión y por qué. En la última enseñanza bíblica te hablé acerca del buen comportamiento. Es decir, es necesario que nosotros mostremos nuestra conversión, decía la enseñanza pasada, a través de nuestro buen comportamiento, de las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que nosotros decimos. El comportamiento, dije en la enseñanza pasada, de que envuelve no solamente nuestras acciones, sino también las cosas que nosotros decimos, y comienza todo esto a través de nuestro pensamiento. Te vas a recordar de que eso hablé también en la enseñanza pasada. Sin embargo, en este día vamos a ver de que el texto bíblico que voy a estar utilizando lo escribió el apóstol Pablo. En la enseñanza pasada hablamos de Santiago. El apóstol Santiago era hermano de Cristo Jesús, aquel que llegó a ser después pastor de la iglesia de Jerusalén. Curioso, durante la vida de Cristo Jesús, el apóstol Santiago no creía en Jesús, en su propio hermano. La Biblia lo dice, que ni sus hermanos creían en él. Es decir, esto nos indica a nosotros de que el apóstol Santiago se convirtió después de la muerte y crucifixión de Cristo Jesús y llegó a ser entonces el pastor de Jerusalén. Este hombre, a quien en una ocasión no tenía un conocimiento de Cristo Jesús, pero después lo aceptó como Señor y Salvador y vino a ser entonces también ahora no solamente su discípulo, sino un pastor de la iglesia de Cristo Jesús. Entendió la importancia que tenía el que él pudiera mostrar a través de su comportamiento, a través de las cosas que él hacía, aquella transformación que había existido en su vida. También en el caso del apóstol Pablo en el día de hoy, en el ejemplo que te voy a poner, porque el apóstol Pablo tiene unas características muy propias, pero vamos primeramente a ver el texto bíblico en este día que está en Hechos capítulo 26, el versículo 20 específicamente, y vamos a ver la segunda parte del versículo 20, lo que dice. Dice así: a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. En este texto bíblico, el apóstol Pablo en esta ocasión está frente allí a Festo. Y en una de esas apariciones que él tuvo que tener o presencia delante de algunos de los gobernantes, él estaba dando ahora testimonio de su fe. Y dice él en esta historia de que una de las cosas que él enseñó a la gente después de su conversión, atención con esto, porque aquellos de nosotros que conocemos al apóstol Pablo sabemos que la vida del apóstol Pablo era un desastre. Por eso es que estamos diciendo en esta ocasión, mira quién habla. Es decir, si alguien viene a ti y te dice, oye, tú necesitas portarte bien, pero tú sabes que esa persona en alguna ocasión no se portaba bien, tú vas a decir, mira quién habla. Ahora, escucha bien. Tendríamos razón de decir, mira quién habla en forma de crítica si esa persona todavía continúa con las mismas actitudes anteriores. Es decir, si Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, sigue siendo perseguidor de los cristianos y en esta ocasión entonces él critica a los que persiguen a Cristo o a los cristianos, entonces nosotros pudiéramos decir, mira quién habla. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, atención con esto, nosotros o otras personas no aceptan el cambio que ha existido en ciertas personas después de haber conocido a Cristo Jesús como su Salvador. Este fue también el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había tenido un encuentro con Cristo Jesús, dice la Biblia, allí en el camino a Damasco. Todo el mundo sabía de que Pablo era un hombre terrible, era un hombre que
que traía a los cristianos al martirologio, los tomaba presos, estaba de acuerdo con la muerte de muchos de ellos. Hay varios relatos bíblicos que hablan de esto. Aún la historia secular, por ejemplo, el escritor Josefo, el historiador Josefo, habla acerca de ese carácter que tenía Pablo en aquel tiempo o ese comportamiento. Sin embargo, Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Es decir, Cristo vino a la vida de Pablo y cambió su vida totalmente. Y entonces Pablo aprendió ahora a través de su buen comportamiento cambiar la imagen que la gente tenía de él. Por eso en esta ocasión él habla de ese cambio que es necesario tener, que un cristiano o una persona que reclama ser cristiano necesita mostrar de que ha habido un cambio en su vida. Ahora, lo importante en este texto bíblico es cómo es, atención con esto, cómo es que se puede llegar a tener un cambio en nuestra vida. Porque el cambio en nuestra actitud o el cambio en nuestro comportamiento no me lo va a dar el ir a la iglesia, no me lo va a dar el diezmar, no me lo va a dar simplemente el estar alrededor o cerca de algunos cristianos. El cambio que yo necesito en mi vida me lo va a dar Cristo Jesús cuando yo me arrepiento de mis pecados. Por eso dice este texto bíblico, lo voy a leer otra vez. A todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Es decir, es necesario que exista en cada uno de nosotros un proceso de arrepentimiento y un proceso de conversión. El arrepentimiento es el principio de la conversión. No puede haber conversión sin arrepentimiento, y conversión quiere decir cambio, convertirse, cambiar de un lado para otro. Ese cambio comienza con el arrepentimiento. Primero es necesario arrepentirnos y después entonces viene la conversión. En el mismo libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo número 3, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que dice la Reina Valera. Ahora voy a utilizar el mismo texto bíblico, pero en la Nueva Versión Internacional dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. En este texto bíblico, quien habla ahora es el apóstol Pedro. Fíjate, en la última enseñanza te dije de que quien hablaba era el apóstol Santiago. Ahora, que al principio fue en el capítulo 26 del libro de los Hechos, es Pablo. Pero ahora en el capítulo 3, quien habla es el apóstol Pedro. Ahí estaban juntos Pedro y Juan. Y los dos estaban predicando el evangelio, compartiendo con la gente por primera vez allí después del Pentecostés. Y nos vamos a dar cuenta entonces de que Pedro está hablando acerca del mismo tema. Dice: arrepentíos y convertíos. Es decir, es necesario que haya arrepentimiento. Ese arrepentimiento, fíjate que este texto bíblico específicamente dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, si tú quieres de que Dios perdone tus pecados, tú necesitas arrepentirte. El arrepentimiento es lo único que nosotros tenemos que hacer para que Dios borre nuestros pecados. Dice la palabra de Dios también de que cuando nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdona, porque este es el proceso total del perdón: arrepentimiento, conversión, eliminación de pecado. Entonces no quiere decir de que no pequemos más. Quiere decir de que Dios ahora nos ha perdonado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, aún de los que vamos a cometer. Que se supone que los pecados que nosotros vamos a cometer en un futuro no sean tan graves como los anteriores, pero en algunas ocasiones sí. De todas maneras, si tú has creído en Cristo Jesús, aún esos pecados futuros ya en estos momentos están perdonados bajo la sangre de Cristo Jesús. Claro, también tienes que entrar dentro del tiempo de arrepentimiento. Aunque tú hayas sido salvo, en un futuro, cada vez que tú cometas un pecado, necesitas arrepentirte y traerlos delante del Señor. Ya Dios te ha perdonado por esos pecados anteriormente si tú has creído en Cristo. Fíjate esto. Y yo sé que es un poquito difícil de entenderlo. ¿Por qué me tengo que arrepentir de algo que ya Dios me perdonó? Bueno, porque es el proceso de limpiar también nuestra conciencia. En esta ocasión dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados.
Los pecados futuros, si ya tú has creído en Cristo Jesús, atención con esto, los pecados futuros no te van a condenar a ti al infierno porque tú eres hijo de Dios. Pero los pecados futuros sí te van a condenar a ti en relación a la bendición, a perder algunas bendiciones que Dios tiene para ti. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. De hecho, yo lo he explicado anteriormente, muchas personas en algunas ocasiones quizás no estén de acuerdo con este concepto. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, automáticamente Dios me perdona. Yo soy salvo. Es decir, el arrepentimiento de pecado me da a mí perdón de pecado y salvación. Mi buen comportamiento entonces ya no me da salvación, me da bendición. Las bendiciones de Dios sobre nosotros son manifestadas a través de nuestro buen comportamiento, de nuestras actitudes. No puede ser, atención, no puede ser, no hay forma bíblicamente hablando de que Dios bendiga a una persona que se porte mal. Dios bendiga a una persona que hace cosas incorrectas. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo en esto. En la parte material o económica, dice la palabra de Dios de que si nosotros traemos nuestros diezmos al alfolí, Dios entonces va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a bendecir, dice, hasta que sobreabunde. Algunas personas quizás no estén de acuerdo con este texto bíblico, pero yo lo he puesto en práctica y funciona. Pero si dice allí de que si tú traes tus diezmos al alfolí, es decir, esto es una forma de obediencia, y tú pruebas a Dios, Dios te va a bendecir, dice, hasta que sobreabunde. No puede ser que lo mismo suceda con uno que no obedezca a Dios, es decir, con una persona que se quede con los diezmos del Señor. Si tú traes los diezmos eres bendecido, si no traes los diezmos no eres bendecido en lo económico, atención. En esta parte económica. No estamos hablando en otros aspectos. Yo siempre digo esto, no porque tú des diezmo quiere decir que vas a aprender más de la Biblia. Si tú quieres conocer más de la Biblia, tienes que leerla, tienes que estudiarla. Es decir, de acuerdo a tu enfoque, qué es lo que tú hagas en relación a la obediencia tuya al Señor, en ese área es que vas a ser bendecido. Ahora, mucho antes de eso, necesitas arrepentimiento. Es más, no hay forma que una persona pueda obedecer a un Dios que no conoce. No hay forma que una persona pueda obedecer a un Dios al cual no le ha entregado su vida. Es posible que algunas personas aparentemente atención con esto, parece que están agradando a Dios, parece que están sirviendo a Dios, están sirviendo a su ego, están sirviendo en algunas ocasiones me pudiera atrever a decir, están sirviendo al mismo diablo con la apariencia de ser cristianos. Yo sé que es un poquito difícil el poder expresar esto, pero yo estoy seguro que tú conoces a alguien. Yo estoy seguro que conoces a alguien que pudiera ser denominado o caracterizado como un cristiano falso. Por eso, en esta ocasión, la persona que está hablando acerca de este tema es uno que había pasado a través de esa transformación. El apóstol Pablo sabemos que era de aquellos que perseguía a los creyentes. Fíjate, aún si te vas en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo número 26, un poquito antes, en el versículo 9 dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Fíjate, este hombre, el apóstol Pablo, era un hombre que en cierta ocasión era un tipo que no tenía escrúpulos, no tenía sentimientos, era capaz de mandar a la gente a la muerte, no sentía absolutamente ningún tipo de remordimiento. Es posible inclusive que sentía algún tipo de satisfacción por lo que estaba haciendo. Sin embargo, vamos a ver de qué forma en esta ocasión ahora Pablo muestra de que el haber conocido a Cristo Jesús, ese encuentro que él tuvo con Cristo Jesús, hizo que su vida cambiara totalmente. Por eso es que decimos en este día, mira quién habla. El que habla es uno que en alguna ocasión caminaba muy pero muy lejos de Cristo Jesús o de Dios. Y ahora tuvo un encuentro con Cristo Jesús. El quien lo acerca entonces al Dios a cual él quería aún servir. Escucha, Pablo era un hombre religioso. Pablo no estaba en contra de Dios.
Estaba en contra de Jesús, pero no de Dios. Porque de acuerdo a su religión, de acuerdo a su práctica en muchas ocasiones, de acuerdo a las cosas que él creía, él pensaba que con lo que él hacía le estaba agradando a Dios. Sin embargo, estaba caminando muy, pero muy lejos de Dios. En esta ocasión a través de Cristo Jesús. Entonces Pablo tiene un verdadero encuentro con Dios. Él cambia su vida, él aprende a dar buen testimonio, es decir, a tener una buena actitud, un buen comportamiento, y de esta forma entonces mostraba de que en él existía un verdadero arrepentimiento. La pregunta en este día es, ¿existe también en ti una buena conducta como resultado del arrepentimiento de tu pecado? Ya tú has venido delante de Cristo Jesús y le has dicho, Señor, perdóname por mis pecados, cámbiame, hazme diferente, permíteme tener una conversión, enséñame cómo eso sucede. Si tú no lo has hecho, esta sería una buena oportunidad. Allí donde quiera que tú estés, no importa donde sea, en tu trabajo, en tu oficina, quizás en el hotel, en donde quiera que estés, tanto si nos ves por televisión o por la internet, tienes la oportunidad de hacer una decisión a favor de Cristo Jesús. Yo te invito que en este momento tú cierres tus ojos, se incline tu rostro y vayas a Dios en oración y hagas una oración tan sencilla como esta. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por perdonar mis pecados también. Entra en mi corazón, transfórmame, hazme una persona nueva. Permíteme tener una conversión. Perdona mis pecados. Y yo quiero ser también una persona que muestre a través de su actitud de que tú has hecho algo en mi vida. Si tú has hecho una oración tan sencilla como esta en esta ocasión, dice la palabra de Dios de que el Espíritu Santo te ha visitado y te ha sellado en esta ocasión y tú eres ahora también parte de la familia de Dios. Si tú has hecho esta oración tan sencilla, yo quisiera saberlo. Allí en la pantalla aparece el número de teléfono de nuestras oficinas y la dirección electrónica. Escríbenos o llámanos. Quisiéramos saber de qué forma nosotros estamos también bendiciendo tu vida. Te invito a que tú compartas esta enseñanza a través del internet también con tus amigos y tus familiares. Puedes usar algunas de las redes sociales de tu preferencia para tú compartir esta enseñanza, recordando de que si esta enseñanza es de bendición para ti, puede ser también de bendición para el resto de las personas a tu alrededor. Una vez más, gracias por haber estado en contacto con nosotros y te espero en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida, 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.